las gracias a los expositores, Roberto Reyes Cayupe, ¿ya? Psicólogo, director de Almen acá en La Serena, profesor también de la universidad y de otras casas de estudio. Bienvenido. Gracias. A Lorena Báez, también psicóloga, ¿ya? Damos disculpas a los asistentes porque tuvimos unos inconvenientes con la otra expositora, con Paz. Tuvo problemas familiares y tuvo que ausentarse de esta instancia, ¿ya? Aprovecho de dar el aviso a los asistentes que al finalizar la actividad les haremos llegar el material que van a compartir los expositores para que los tengan a su disposición también, junto con una encuesta de satisfacción sobre la actividad, lo que nos permite seguir realizando actividades como estas que valoramos que lo puedan contestar. Tiene un plazo también de 1 semana para que lo puedan contestar. Y la actividad de hoy va a ser grabada, por tanto, con el mismo link con que ingresaron a esta actividad pueden después revisar el material y la reunión y todas sus preguntas por si en algún momento tienen algún problema de conectividad o algo durante la sesión. Esto, así que le doy el pase a Mufarrech para que presente formalmente y de inicio a la actividad. Gracias, Javier. Nada, sumarme a tus palabras, darle la bienvenida a todos los asistentes también y a nuestros expositores, a Roberto, a Lorena. ¿Por qué decidimos trabajar en esta línea? Y como CAPSE también presentar un conversatorio, el cual ya iniciamos hace algunas semanas en torno a la intervención con enfoque de derecho en infancia. Decidimos trabajar en torno a la intervención en psicoterapia a través de vías remotas, particularmente porque si bien es una práctica que ya se venía desarrollando, el actual contexto nos obligó de una u otra forma a adaptarnos rápidamente a los psicoterapeutas, a mantener probablemente nuestros procesos psicológicos interventivos mediante terapia remota, pero también las necesidades de salud mental de la población nos han obligado también a acoger nuevos procesos de terapia. Y en ese sentido, las inquietudes, las resistencias que podemos tener todas y todos respecto a este proceso, la mejor manera de responderla, la mejor manera de poder encontrar respuesta o luces a aquella sombra, tiene que ver justamente con la praxis y la experiencia de nuestros propios colegas. Y en este caso es que invitamos a Roberto para que expusiera su trabajo en terapia remota con población adulta y a Lorena sobre su experiencia en trabajo remoto con población infanto-juvenil, para que nos cuenten un poco sobre su trabajo, nos cuenten su experiencia y sobre todo por lo nutritivo que esto puede significar, no solo para nosotros como colegas, sino que también para nuestros futuros colegas como son nuestros estudiantes. Así es que desde ya también darles el pase a que ojalá puedan exponer también sobre el trabajo que hacen, contextualizar un poco el trabajo que ustedes realizan y posteriormente poder aterrizar y bajar toda esa información a un análisis de caso en particular como lo teníamos contemplado. Entonces me gustaría saber, ya que estamos llevando esta conversación casi como en vivo al aire, ¿a quién de ustedes les gustaría comenzar? No sé si Roberto, Lorena. Yo había pedido, perdón, si podía comenzar, porque a propósito de lo que estamos hablando justamente, y que lo voy a comentar ahí dentro de lo que vamos a tratar, es que justamente hoy día me toca ver un paciente aquí en la consulta. Entonces, si es posible poder comenzar para poder después ver el paciente. Ya, pues, gracias Roberto. Ya, entonces nos silenciamos, apagamos cámara y te dejamos la posibilidad de exponer y explayarte en tu trabajo. Lo voy a hacer breve para no explayarme tanto, ¿verdad? No, adelante, por favor. Ya. ¿Javier me va a ayudar con la presentación o la comparto yo mismo desde acá? Si quieres la comparto yo, no tengo problema. La tengo aquí abierta. Ya, ok.
Bien. Bueno, para mí también es un placer poder participar en esta actividad. Cuando el colega profesor Riff me invitó a esta actividad, no dudé en ningún momento en decirle que no, ¿ya? Por tanto, para mí les agradezco mucho la posibilidad de poder dar a conocer mi trabajo, pero principalmente también compartir lo que uno está haciendo y conocer también lo que están haciendo los otros colegas. Bien, Eh, quizás, bueno, es importante partir de la base de que cuando se me pidió armar un PPT, una presentación sobre esto, se me hizo tremendamente difícil, porque ciertamente no tenemos información, eh, digamos, técnica, ¿cierto?, que nos avale de alguna forma para poder regirnos de alguna manera, digo, al trabajo en la modalidad de psicoterapia online, ¿bien? Por lo tanto, tal como decía la colega y como decía Javier también, esto es una modalidad absolutamente nueva, al menos para mí. Sin embargo, cuando empecé a buscar bibliografía, habían varios estudios, pero que referían principalmente a experiencias de terapia online, que también la consideraban como atención remota, ¿cierto? Se podía utilizar ese sinónimo, y aparecían principalmente este tipo de intervenciones post, digamos, alguna catástrofe natural o alguna situación de guerra. Bien, entonces, cabe destacar ante esto que todos sabemos, ¿cierto?, que es la pandemia de alguna manera la que nos ha llevado a trabajar en esta modalidad hoy en día. Y no solamente en el ámbito clínico, sino que también en las otras áreas de la psicología, ¿ya? Que es el teletrabajo propiamente tal. He conversado con algunos colegas que trabajan en proyecto PIE, los proyectos de integración de los colegios, y también muchos están haciendo seguimiento mediante este sistema a sus alumnos, ya a sus pacientes en este caso. Por lo tanto, cuando uno habla de la pandemia en sí, bueno, hay mucha información, ¿verdad? Ya estamos quizás un poco sobresaturados con lo que es el COVID, algunos nos ha tocado ser más, más lejanos. En el contexto de donde yo trabajo, lo he visto de forma bastante cercana. Yo trabajo en el Hospital Penal de Huachalalume, hay un hospital allá, ¿cierto?, en el área de psiquiatría, donde tenemos pacientes, somos una dupla de un psiquiatra, un psicólogo y un médico general, donde hacemos atención a los pacientes que presentan patologías mentales graves. Y hemos tenido que ver pacientes con COVID en el contexto de un control de salud mental, como también me ha tocado, ¿cierto?, hacer desde marzo a la fecha el sistema de psicoterapia online mediante a pacientes, digamos, que tenían que estaban en control, que estaban en un proceso psicoterapéutico, como también pacientes nuevos. ¿Bien? Por lo tanto, de alguna manera se abre una posibilidad de psicoterapia con esta pandemia, es una nueva forma de hacer terapia, eh, tiene aún muchos cuestionamientos, eso es evidente, y que probablemente los tenga durante mucho tiempo hasta que no se tengan informaciones más bien certeras, estudios mucho más completos respecto a cómo funciona, si es que va a existir algún protocolo de atención, porque hasta el día de hoy se está haciendo de una forma de acomodación, yo diría. Por lo tanto, fíjense ustedes que cuando empecé a buscar material, aparecían varios estudios, pero la verdad es que todavía resultan escasos. A nivel internacional lo que encontré es que a partir del 11, del atentado de las Torres Gemelas, del 9/11, no, al revés, 11/9, se instauraron en Estados Unidos centros de atención psicológicas como que vivieran parte del 911, ¿ya?
Entonces, ante cualquier eventualidad de un problema asociado a ellos, lo asocian principalmente a crisis de angustia, las personas podían llamar. En España también existe una línea abierta de intervención en crisis, también post atentado en la estación de trenes de Madrid. Y también existe una atención telefónica para personas que tienen consultas sobre abuso, consumo, ¿cierto? Y dependencia de drogas. Cuando empecé a buscar la información en Chile, la verdad es que me encontré con una grata sorpresa, que esto también se estaba haciendo hace un par de años atrás, pero quizás de una forma mucho más limitada o más bien reservada. Posterior al terremoto del 2010, que sacudió el sur, el Ministerio de Salud instauró una red de atención psicológica remota que duró 2 años, en la cual había un call center, en la cual participaban principalmente psicólogos, psiquiatras, pero también trabajadores sociales, que hacían la atención de intervención en crisis. Estaba focalizado principalmente en la atención en crisis. Posterior a ello, aparece la necesidad de poder formar a los psicólogos y a todos los profesionales del área de la salud en poder realizar intervención en crisis efectiva, ¿ya? Y eso principalmente porque posterior al terremoto, ¿cierto? Todas estas personas que fueron a hacer voluntariado, que fueron a hacer trabajo en terreno del área de salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, qué sé yo, cuando volvieron hubo una gran ola de presencia de licencias médicas de tipo psiquiátrica. Y lo que se determinó y se detectó es que muchas de esas personas no estaban formadas, no tenían capacitaciones en intervención en crisis. Por lo tanto, se asume que estas personas trajeron todo el dolor, ¿cierto?, de las personas que digamos, estaban sufriendo post este evento del terremoto. Fue tanto el impacto que provocó esto que todas las personas que participaron en estas actividades de voluntariado del 2010, al menos en el Servicio de Salud Coquimbo, se hizo un llamado abierto para que estas personas que habían participado pudiesen asistir a un curso que se hizo de intervención en crisis, que se hizo en la Católica en Santiago, y posteriormente ese curso se transformó en el puntapié para que las carreras de medicina a nivel nacional tuvieran al menos, ¿cierto?, una parte dedicado a la intervención en crisis, la intervención psicológica, que es lo que también llamamos primeros auxilios psicológicos. Y el formato que se utiliza es la intervención de SLACI, que es la de los 5 componentes, que ya probablemente todos la conocen, que es la que ha mostrado más efectividad en el caso de una atención en crisis, porque es muy ordenada, muy organizada, y hace también que la persona que está haciendo la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos, de alguna manera pueda también regularse él y no quedarse enfrascado, ¿cierto?, con la problemática del paciente, que eso nunca deja de ser un tema. Bueno, también encontré que había una atención similar a lo de España, una red de atención en el tiempo que se llamaba CONASE, que hoy en día es el SENDA, ¿cierto? Cuando era CONASE había una atención, un fonodrogas que se llamaba, donde las personas podían llamar para consultar dónde podían recibir atención si es que eran consumidores de algún tipo de droga. Bien. Y en la atención primaria de salud, la APS, el programa del adolescente, estamos hablando más o menos que se creó el 2013-2014, que es un programa de salud activo al día de hoy, trabajaba con atención, y podríamos llamarlo, entre comillas, psicoterapia remota, vía telefónica, y también se empezaron a ver las primeras videollamadas cerca del 2015. Principalmente la atención del adolescente, que eran los que manejaban mucho más el celular, de alguna forma. Pero fíjense ustedes que al indagar mucho más
Recuerdo en algún congreso de psiquiatría fue muy entretenido, que se hizo en Puerto Vara, hubo una exposición de un equipo de psicólogos y psiquiatras del Hospital del Trabajador, de la H, la Asociación Chilena de Seguridad, donde trabajaban con la realidad virtual y también con la telemedicina. Telemedicina, ¿cierto? Se entiende no solamente enfocado a a la medicina, sino que también a la atención en general de salud. ¿Bien? Y ellos trabajan con simuladores de exposición de realidad virtual. Por lo tanto, les mandan tareas a los pacientes para su casa, principalmente en pacientes que tienen estrés postraumático o fobias asociados al trabajo, y les mandan un CD con una tarea y el paciente puede llevar esa tarea, ¿cierto? Y instalarla en su computador y poder trabajar desde casa. Bien, esos son los acercamientos que yo encontré respecto a lo digital, llamémoslo así, o a la psicoterapia remota. Bueno, no está de más plantear, ¿cierto?, de que la palabra psicoterapia es muy amplia en el contexto de la intervención en sí misma. Yo diría que dentro de la línea de tratamiento que uno puede tener, ¿cierto?, son varias las posibilidades que uno tiene de plan de trabajo. Es decir, podemos partir por una psicoeducación, podemos partir por una intervención en crisis, una consejería individual o familiar, que es lo que uno hace en los centros de salud. El entregar un folleto que se utiliza mucho en la parte pública y justamente en la terapia bioconductual, hacer psicoeducación sobre algo, explicar una técnica de relajación, por ejemplo, eso es un tipo de consejería. Y posteriormente tenemos la intervención psicoterapéutica, como un proceso ya estructurado, ¿cierto? Donde hay una relación entre el profesional y el cliente o paciente, como se quiera llamar, ¿cierto? Es un proceso que requiere una cierta continuidad. Por lo tanto, a lo que voy con esto es que cuando uno encuentra el concepto de psicoterapia online, hay que comprender de que no siempre uno está haciendo psicoterapia, desde mi punto de vista, ¿cierto? Uno puede realizar otro tipo de intervenciones y es también lo que yo encontré en el material que le estoy presentando. Es decir, lo que más se ve es la intervención en crisis. Bueno, ahora nos preguntamos cómo se inicia esta terapia online. Principalmente lo que yo le comentaba hace un momento es que aparece de la medicina. En los años 60, principalmente en la atención de pacientes, un médico tenía una duda, enviaba por una vía digital, ¿cierto? Una imagen, una radiografía, un examen, y otro médico especialista lo veía y le hacía los comentarios. En psicología clínica se empezó a hacer mediante videollamadas, videoconferencia, con diferentes tipos de sistemas. Sin embargo, eso estaba lejos, obviamente, de llegar a Chile en esa época aún. ¿Bien? Por lo tanto, esto se debe considerar como una nueva forma de hacer terapia. ¿Bien? Y por lo tanto nos abre una amplia gama de cosas por aprender todavía. Eh, Sin embargo, hay una cantidad enorme de detractores. En el mismo ámbito clínico hay muchos colegas que no están trabajando bajo esta modalidad porque le ha resultado difícil, le ha resultado muy agotador, o simplemente porque encuentran que no va a resultar esto. ¿Bien? Eh, para ser sincero, en un comienzo para mí fue muy difícil. Hoy en día todavía no es algo que domine. Por eso no me podría considerar en ningún caso un experto, sino que estoy dando más bien mi experiencia en esta modalidad. Eh, Javier, por favor. Sí. Bueno, pero ¿qué nos dice la investigación? ¿Sirve esto? ¿No sirve? Me refiero a la intervención psicológica de manera online. La evidencia es bien fluctuante, ¿ya? Por una parte, se dice que para casos precisos, por ejemplo, de depresión y ansiedad, funciona bastante bien. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en este tiempo con ese tipo de casos y me ha funcionado bastante bien. Sin embargo, obviamente,
desde mi punto de vista, no supera la atención presencial, por ningún motivo. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios también que este tipo de psicoterapia es complejo poder trabajar con casos de alto riesgo, pacientes con tendencia suicida, sea cual sea cierto su tipo de ideación, si es bien no concreta o presenta un acto suicida, es un poco complejo. Con los trastornos alimenticios también, con los trastornos de personalidad, se torna una complejidad, sobre todo con los límites o borderline, que son los que más consultan. ¿Bien? E incluso yo les puedo dar como la visión también de una psiquiatra que trabaja, que es especialista en DBT, que es una de las referentes de la región, la doctora Pizarro, que ella trabaja también en esta modalidad con pacientes borderline y ha debido suspender ese tipo de atenciones porque técnicamente no le ha sido efectivo. ¿Bien? Y justamente por esta inestabilidad que presentan estos pacientes, ¿cierto? Y también la codependencia con la persona que está entregando la atención. Bueno, en resumen, falta investigación. Quizás después de esta pandemia uno se podría sentar y quizás hacer una, una mesa de investigativa, ¿cierto? De si esto funciona, quizás protocolarizar un poco las atenciones, es decir, cómo hacerlo, con qué sistema funciona mejor, con qué, si es con Teams, con Zoom, con WhatsApp, etcétera, si es mejor telefónica, si sirve o no para algunas u otras realidades, porque efectivamente la información que nosotros tenemos es internacional, es extranjera, no tenemos al menos lo que yo encontré, no encontré evidencia en Chile. Por lo tanto, no me llamaría la atención que el Colegio de Psicólogos o la Sociedad Chilena de Psicología Clínica en un par de meses o años más empiece a hacer una encuesta de los terapeutas que trabajaron en esta modalidad. ¿Bien? Javier, gracias. Bueno, acá, resumiendo, encontré un paper que estaba bien entretenido. Después se los puedo hacer llegar a Javier como para que tengan acceso. Encontré este cuadro que me pareció bastante interesante porque nos resume un poco eh, lo que yo les comentaba sobre si sirve o no, o las ventajas o desventajas, ¿cierto?, de la terapia online. Bueno, hay una ventaja, tiene un aumento de la continuidad en la atención, eso es absolutamente efectivo. Esto nos permitió, como decía el profesor Riff, tener continuidad de los procesos psicoterapéuticos que teníamos con nuestros pacientes, como también poder dar atención a pacientes nuevos que requerían eh, una atención psicológica, valga la redundancia. Bueno, tiene una enorme utilidad para hacer intervenciones específicas, principalmente en cuadros ansiosos. Funciona bastante bien porque justamente porque el paciente ansioso es el paciente responsable que siempre va a estar ahí eh, haciendo su tarea, se va a conectar, va a tener una regularidad en el proceso. Yo he visto que con pacientes depresivos ha sido un poco más complejo, justamente por el marcado síntoma de la anedonia, ¿cierto?, que hace que el paciente pierda un poco el placer por todo. Bueno, como desventaja, ¿cierto?, se habla de la acreditación del cliente o del paciente, es decir, la característica del paciente, lo que hablamos hace un momento atrás, es decir, qué condiciones tiene el paciente en el tema anímico, ¿cierto?, o qué diagnóstico tiene el paciente. Lo que decíamos que efectivamente en algunos cuadros graves es un poco complejo poder hacer una intervención que sea efectiva con el paciente. Bueno, y una desventaja que tiene es reacción frente a las emergencias, porque justamente si el paciente tiene un acto suicida o tiene una ideación suicida concreta, difícilmente es poder llevar un seguimiento. ¿Bien? Bueno, hay un montón de otros ventajas, desventajas, y se los dejo como para no alargar la presentación. Yo diría que
que a grandes rasgos, ¿cierto? La ventaja tiene, ¿cierto? Que el tema de la continuidad, eh, la posibilidad, ¿cierto? De poder entregar atención psicológica, eh, pese a lo que está ocurriendo en la pandemia, y en las desventajas, ¿cierto? El tema de la capacitación, me incluyo, ¿no? Eh, de los terapeutas, porque esto es un trabajo absolutamente nuevo. Insisto, al menos para mí es nuevo el hacer una terapia online. Puede generar en algunos casos confusión para poder detectar algunos elementos del paciente. Claramente uno se rige mucho por las eh, características no verbales del paciente, por lo tanto acá en algunos sentidos se pierde un poco la perspectiva de ello. Bien, y yo diría que otro pero, ¿cierto?, de este tipo de atenciones es que es complejo poder hacer el encuadre con el paciente, principalmente por la realidad que está viviendo el paciente. Es decir, eh, me ha tocado ver, por ejemplo, personas que van se hacen la consulta en el baño, por ejemplo, porque es el lugar privado que tienen en la casa, o en el patio, o prefieren salir a la calle a caminar. Entonces es complejo poder uno establecer el encuadre. O en algunos casos me dicen, mire, tengo la casa súper desordenada, no quiero que, preferible, si me puede llamar en un ratito más, por ejemplo. Entonces es complejo poder mantener que la consulta es a tal hora, eh, que tiene normas, ¿cierto? Tiene normas para ambos lados. Y también otro elemento no menor, que es el que se caiga el sistema, ¿cierto? O bien que la persona no se pueda conectar o tenga mala conectividad, ¿ya? A pesar de que estamos en el 2020, es increíble que en esto no hemos dado cuenta que la conectividad estamos como... Hay mucho que hacer todavía respecto a aquello. Javier, gracias. Bueno, ahí puse una foto, pero esto es lo que más o menos les quería mostrar, lo que hay en el Hospital del Trabajador en Santiago, que atiende a las mutualidades Mutual de Seguridad, la H, el IST, donde trabajan, hay una unidad de salud mental donde hacen este tipo de atenciones que son para los estrés postraumático y las fobias con realidad virtual. O sea, es algo que se está haciendo en Chile hace un par de años atrás, ¿bien? Eh, y que funciona bastante bien, en el fondo, como para no exponer al paciente a una, por ejemplo, en este caso, a los insectos. Eh, este programa trae un sinnúmero de imágenes y de situaciones, por ejemplo, conducción de vehículos, por ejemplo, sensación de estar en el mar, por ejemplo, para personas que han sufrido estrés postraumático por ahogo. Eh, eh, he visto unas imágenes que son giratorias, ¿cierto? De personas que presentan, por ejemplo, crisis de pánico. Es bien entretenido. Bien, Javier, gracias. Bueno, cuando eh, empecé a buscar información, eh, traté de contactarme con algunos colegas eh, para que me pudieran dar su experiencia, sus sugerencias, porque me pareció muy interesante el tema. Pero ahí fue donde me encontré con que muchos colegas efectivamente estaban trabajando en esta modalidad, pero muchos otros, ¿cierto? Lo que yo les comentaba anteriormente, me decían que no le había sido útil, le había sido muy agotador, por lo tanto lo habían dejado o sencillamente no les resultó. Por lo tanto, es una variable no menor, ¿verdad?, de que hay que considerar. O sea, si nos ponemos en el contexto de atención en esta modalidad, eh, sin duda hay que tomar en consideración que el agotamiento es tremendo, ¿ya? Es decir, si hacer psicoterapia es tremendamente difícil, no es una cosa de ver a un paciente, no es tremendamente complejo. Nadie dijo que era fácil, que uno necesita capacitación permanente, uno siempre se ve cojo y en desventaja en algunos casos. Por eso que también hay que tener
creo yo, la noción, la dignidad incluso, de hacer derivaciones cuando uno no puede entregar al paciente una respuesta adecuada, ¿ya? Como cualquier profesional. Mucho más válido declararse incompetente ante una situación a seguir, a seguir, perdón, a seguir intentando resolver la problemática. Bueno, y varios colegas me comentaban, y los que están trabajando con este tipo de terapia, que han ajustado la psicoterapia, colegas que trabajan con diferentes líneas, ¿cierto? Psicoanálisis, humanista, cognitivo-conductual, por racionalista, eh, terapia pareja, de hecho, y con niños también. Bueno, y me plantean esto, que ajustar la terapia, han ajustado la psicoterapia al contexto, es decir, tanto a la situación, a la conectividad, al paciente, y también, ¿cierto?, poder ajustar los horarios de la atención, ¿ya? Es decir, ajustarse, dar mucho más flexibilidad al paciente para poder realizar la atención. Hay varios que están atendiendo en una modalidad dual, es decir, eh, por, por este sistema, ¿cierto? Como también presencial, ¿ya? En ese caso también me incluyo yo, eh, estoy atendiendo, digo, eh, desde la eh, situación remota, haciendo psicoterapia online, como también atenciones presenciales. De hecho, ahora, como les comentaba, por eso pedí por favor comenzar primero, porque de ahí tengo un paciente que tengo que ver acá en la consulta, eh, y eso también es un tema no menor, que hay que tomar todas las medidas de seguridad. Eh, es un gasto adicional también para el terapeuta, y yo creo que no es menor. eh, en los equipos que uno tiene que utilizar para poder atender a un paciente, ¿ya? Es decir, considerar los EPP, ¿cierto? Elementos de protección personal, lentes, antiparras, guantes, mascarilla, protector facial, porque hay que tomar todas las consideraciones, ¿cierto?, que puede traer el atender a un paciente presencial. Bueno, algunos colegas me habían comentado que habían tenido cierta dificultad, por eso puse mayor dificultad, en trabajar con niños. La colega más tarde va a hablar de su experiencia, ¿cierto? Que nos va a servir mucho, porque también debe ser muy complejo el trabajar con pequeños en esta modalidad, o quizás no lo es tanto, quizás más para mí que para el resto. El mayor agotamiento físico-mental del terapeuta me lo comentaron de manera unánime todos los colegas que les pregunté. Tanto hice una pequeña mini encuesta, más o menos de 10 personas, entre psicólogos y médicos psiquiatras, y todos están en la misma situación. Muchos me hablaban del dolor de cabeza al final del día, es decir, esta modalidad de hacer clases, por ejemplo, estar en el computador y posteriormente hacer la atención psicológica online, ¿cierto? Uno termina mucho con dolor de cabeza al final del día. Bueno, y entre también todos los colegas apareció una situación que no me deja de sorprender, porque, y lo quise poner acá, dice: aparece la inquietud, se puede prestar para el mal ejercicio de la profesión. Algunos de estos colegas me decían: ¿no te has puesto a pensar que cualquiera se podría creer psicólogo y hacer una atención online? Porque no tendríamos cómo demostrar que lo somos. Wow, con eso me dejó un poco, puede que pase, ¿eh? Ustedes saben que el paciente, una de las formas que tiene para poder verificar si es que es o no un psicólogo, es o no un nutricionista, una enfermera, un médico, que sé yo, que lo está atendiendo, profesional de la salud, puede ingresar a la página de la Superintendencia de Salud y buscar el registro. Eh, pero claro, en esta modalidad el paciente nunca pide. Uno a veces pregunta: ¿y cómo me encontró? Lo vi en el diario, o lo encontré en una página web, o me lo recomendaron. Pero también se puede dar esta modalidad.
Así que es quizás un punto ahí entre de considerarlo no menor. Javier, por favor. Bueno, en mi experiencia desde marzo a la fecha, no considerándome un experto en este tema, insisto, y también consultándole a otros colegas, ¿cuál ha sido la forma en, en- en la que hemos trabajado? Están en ese orden. Lo más utilizado para el paciente, lo más cómodo para el paciente es recibir una videollamada de WhatsApp. Sencillamente porque es más práctico, porque tienen movilidad, tienen su aparato, ¿cierto? Su celular, pueden sentarse en cualquier parte y eso también hace que provoque esa otra desventaja, es decir, que esta ventaja del WhatsApp, ¿cierto? Del teléfono sea una desventaja a la vez, porque se pierde el foco del encuadre. Es decir, hoy día veo a Pedro, ¿cierto? Me atiende en el baño, mañana lo veo, la otra semana lo veo de nuevo, me atiende en su patio, por lo tanto es complejo poder poner un encuadre en esta situación. ¿Ya? Lo segundo más utilizado es la llamada telefónica. Y eso también se da por el contexto que se encuentra el paciente. En muchos casos el paciente dice, es que sabe que no quiero que me vea porque hoy día ando con pijama, o mi casa está desordenada, o, o prefiero estar en la calle porque no estoy en mi casa en este momento para poder hablar. Entonces también ahí es una ventaja el teléfono, pero la desventaja sería el encuadre. Yo diría, no me atrevería a hablar en porcentaje, pero sí diría que la tercera forma menos utilizada y que lo he visto en algunas personas, muy pocos pacientes, solicitan la atención por Zoom y por Meet, ya que son las dos plataformas más utilizadas, porque son sencillas de descargar, son gratuitas, tienen una ventaja en ese sentido. Ahora, esas personas que lo que yo he visto que son atendidas por Zoom o por Meet, están en el computador y siempre buscan un lugar donde son atendidos. O sea, ellos se buscan un setting, por lo tanto, digamos, están más establecidos, por así decirlo. Bien, o sea, en resumen, la psicoterapia online o la atención psicológica online, ¿cierto? De alguna u otra manera sigue las mismas bases de la psicoterapia presencial, sino que lo único que cambia, y que no es menor, es el canal, es la vía por donde se va a hacer. Bien, Javier, gracias. Bueno, lo que yo he estado viendo desde marzo a la fecha, lo ordené en esta lista. Ahora, quizás no está de más plantear, yo trabajo en un centro médico de salud mental, eh, con médicos psiquiatras, con otros colegas psicólogos. Entonces, como hay psiquiatras, el centro se especializa de alguna forma en atender patologías mentales más que crisis vitales, por así decirlo. Es decir, son muy pocos los pacientes que vienen o consultan bajo esta modalidad o presencial por un rollo psicológico, por así decirlo. Es decir, porque me está pasando esto, o quiero ser mejor, o tengo un problema con autoestima. Generalmente vienen derivados por alguna patología mental. ¿Bien? Eh, bueno, lo que más me ha tocado ver son crisis de pánico que han aumentado desde el estallido social a la fecha, los trastornos de ansiedad generalizada, que siempre han sido los número uno, los trastornos depresivos, principalmente tipo moderado a severo, son los que consultan, los leves nunca consultan. Estrés postraumático por un tema de que yo hago atenciones, bueno, en el centro tenemos un convenio de entregar atención a la clínica Elqui, por lo tanto vamos a ver pacientes allá también y vemos estrés postraumático a menudo, ya que esa es mi especialidad, principalmente trastorno ansioso y depresivo. Fobias, también siempre me llegan fobias, eh, porque también trabajo con MDR, entonces ha sido un poco limitante, ya les mostraré por qué con MDR trabajar las fobias. Y he tenido que volver a la
al trabajo clásico conductista para poder trabajar con fobia. Y también me tocó ver un par de pacientes que posterior a la pandemia se han descompensado en trastornos afectivos bipolares, principalmente los de tipo 2. Descompensaciones que se asocian a la falta de, de libertad, por así decirlo. ¿Bien? Intervención en crisis he hecho en menor grado y crisis vitales, la verdad es que este año no he visto ninguna y por eso lo puse con asterisco. Llegan crisis vitales, como les decía, pero son muy pocas y este año no ha llegado ninguna. Bien. Bueno, dentro de lo que yo trabajo, ¿cierto? Es una, elementos generales que todos conocemos. El lugar, el contexto, trato de utilizar siempre el mismo lugar. Si no es aquí en la consulta, es en mi casa y trato de buscar yo un lugar. Creo que es muy importante que el terapeuta en este caso mantenga el mismo lugar de trabajo, justamente para no generar una reacción de duda del paciente, de mostrar siempre distintos fondos de alguna forma, que eso es lo que ve el paciente. Por tanto, el setting es muy importante. Bueno, ahí puse el lugar y contexto por lo que yo les explicaba que me había pasado con los pacientes principalmente, de ser atendido en diferentes contextos. Me ha tocado, de hecho, llamar a pacientes que están en el supermercado y, y les digo si los puedo llamar después y acordamos. Es decir, también el paciente se ha relajado un poco en el tema y quizá eso también genere una desventaja en este tipo de atenciones. Por supuesto, siempre es necesario ante ese tipo de situaciones establecer encuadres en el proceso de psicoterapia. Bueno, la privacidad y la confidencialidad se mantienen, ¿ya? Se sigue utilizando una ficha clínica. La ficha clínica de, de, de manera obligatoria debe ser utilizada. Cada centro debe tener su propia ficha clínica. Si uno trabaja desde la casa y no trabaja en un centro, por ejemplo, debe usar una ficha clínica, debe hacerse un formato de ficha clínica, no sirve un cuaderno. La Sociedad Chilena de Psicología Clínica es muy claro en eso, de establecer protocolos de atención, de entregar los más altos estándares de calidad también en la atención. Y eso principalmente porque el documento de ficha clínica en sí es un documento legal, que el paciente por ley tiene el derecho de solicitarla, o bien un tribunal de la República también tiene derecho a solicitarla. Y en su defecto, si el paciente no está en condiciones, su tutor o representante legal. Bien. El contexto son 45 minutos, pero pacientes hospitalizados se baja un poquitito. Las reacciones del paciente en general han sido adecuadas, se ajusta al contexto y no ha generado mayores inconvenientes para poder resolver o trabajar con este tipo de modalidad. Javier, se me desapareció la... Ahí. Bien, la siguiente, por favor. Avancemos con la siguiente para poder ir cerrando. Gracias. Bueno, el profesor Riff me solicitó plantear un caso muy general, obviamente, y para mostrarles cómo yo hago mi trabajo, le expongo un caso bajo el modelo de cognitivo-conductual de una paciente de 22 años que llegó hace un par de semanas atrás, derivada por el doctor Sepúlveda, no debería haberlo dicho, perdón, un médico psiquiatra, para psicoterapia, por una crisis de pánico que estaba más o menos hace un mes, con crisis muy recurrentes, muy fuertes, con una alteración importante en su calidad de vida. La paciente manifiesta en la primera consulta, esta consulta se ha hecho absolutamente online, manifiesta abiertamente que tiene miedo a morir, por eso lo puse entre comillas, perder el control,
se dice a sí mismo: soy débil, no sirvo para esto, es decir, para ser médico en este caso, porque dice que siempre luchará con esto, y eso le va a limitar su vida. Bueno, antecedentes previos, no tenía antecedentes de salud mental. La mamá tiene una depresión recurrente desde que ella tiene uso de razón. El papá sin antecedentes de salud mental, tiene 2 hermanos de 15 y 19 sin antecedentes de salud mental. Es soltero, no tiene hijos, vive con sus padres ahora por la pandemia, pero estudia en Santiago medicina en cuarto año. Tiene buen rendimiento, buena relación familiar. El médico psiquiatra le dejó indicación de farmacológica. Eh, Siempre para mí es importante averiguar lo que está tomando, anotar lo que está tomando, si hay alguna variación, porque principalmente en algunos casos los pacientes pueden venir bajo el efecto del medicamento y uno puede quizás forzar muchas veces al paciente, se puede estresar, eh, o sencillamente no tome atención a lo que se está trabajando en terapia. ¿Ya? Ella está tomando un antidepresivo bien común, sertralina, y un ansiolítico muy suave que es el clotezepam, dentro de la familia de las benzodiazepinas. Eh, bueno, el diagnóstico ahí lo separé en ejes. Eh, la verdad es que yo utilizo solamente el eje 1 a modelo CIE-10, pero acá lo puse como para poder presentarlo. Ya no tiene ninguna enfermedad médica, no se observa alteraciones de la personalidad en el eje 2, menos retraso mental. En el eje 3 no hay enfermedad médica. Eje 4 no hay elementos importantes psicosociales, y eje 5 es una escala de la Escuela de Evaluación Global, es un rango moderado. Se está haciendo psicoterapia. Javier, por favor, la siguiente. Bueno, y aquí está resumido un poco lo que he ido haciendo. La primera sesión fue recabar toda la información anterior. Siempre bajo este modelo cognitivo-conductual uno debe conceptualizar, es decir, poner en una pizarra, ¿cierto?, todos los elementos que uno va a trabajar, todos los pensamientos, emociones, ¿verdad?, como lo hemos ido viendo con los chiquillos de terapia cognitiva. Y en estos casos siempre se recomienda bajo este modelo hacer intervención inmediata al alivio sintomático, que es por lo que consulta el paciente. En este caso, ¿cierto?, las crisis de pánico, tratar de disminuirla, y que es algo que los medicamentos muchas veces no hacen. No todos, obviamente. Entonces se indicó una técnica conductual específica, que es el clásico 5-5-5, que es una técnica de respiración para el control de la crisis de pánico. Funciona bastante bien, rápida para el paciente, por lo tanto le es muy coherente y ayuda, ¿cierto?, a reforzar un poco también la forma en cual se va a ir trabajando. En la segunda sesión se revisaron las tareas, hubo una buena respuesta, disminuyeron las crisis de pánico, no del todo, siguieron, pero en menor frecuencia y fueron mucho menos intensas. Por lo tanto, eso dio pie, como una mejoría, de comenzar con las técnicas cognitivas propiamente tal, ¿cierto? Explicar un poco el manejo de estos pensamientos irracionales que estaba teniendo, de que no sirvo para esto, estos cuestionamientos permanentes que estaban generando mucho más angustia en la paciente. En la tercera sesión, que se hizo la semana pasada, esta semana tenemos nuevamente sesión, nuevamente se revisan las tareas que se le dieron, si es que pudo seguir haciendo las actividades que se le fueron indicando. Paciente también al tener una estructura de personalidad bien organizada, realizaba todas las tareas muy ordenadas. Ella se trabajó por Zoom, se me había olvidado decir eso. Por lo tanto también ha permitido un buen trabajo en eso. Disminuye las crisis, pero todavía cuesta racionalizar estos pensamientos catastróficos del temor, ¿cierto?, la angustia. Por lo tanto, se empieza a debatir estos pensamientos, que es lo que se hace en la terapia cognitivo-conductual. El no sirvo. Ir un poquito más allá del por qué viene esta idea de no servir, ¿verdad? Alguien se lo dijo, quién la instauró, por qué se instauró ahí. Y mantener las técnicas cognitivo-conductuales a la par. En tercera sesión, ¿cierto?, ya se mantienen en conjunto las técnicas, tanto en este caso de control de la ansiedad, conductuales, ¿cierto?, como ya empezar a manejar a nivel cognitivo las técnicas. Javier. Bueno, me pasé de tiempo.
Traté de ser lo más rápido posible, pido disculpas. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Entiendo que tienes atención, como nos has referido, pero me gustaría saber si a lo mejor alguien te quiere plantear alguna pregunta, alguna duda antes que te retires. Pueden levantar su mano. Una presentación tremendamente completa, así que te agradecemos también. No, Matías gracias a ustedes. tiene una pregunta para ti, Roberto. Ya, Adelante, Matías. Matías. Te escucho, Mati. Sí, ¿se escucha bien? Súper. Sí. Mire, yo soy estudiante de psicología cuarto año y no sé si es que se puede o no saber cuáles fueron esas tareas que usted le aplicó. Claro. Es que Sí. como no he abordado mucho en esta área, entonces, ¿es que se puede? Claro. Bueno, para la crisis de pánico, en este caso se indicó, como ahí comenté, una técnica que es muy sencilla, es muy útil para personas que son muy ansiosos y en este caso con crisis de pánico recurrentes. Ahí ya estaba teniendo 3, 4 crisis de pánico diarias. Bien, se descartó otras enfermedades médicas, no había nada. La técnica se basa principalmente en el control de la respiración. Ya tú le indicas que, por ejemplo, cuente 5 respirando por la nariz, ¿cierto? Cuenta 5 imaginariamente, más o menos a la velocidad de la aguja de un reloj, aguantar 5 la respiración y botar 5. Hacerlo 10 veces, cuando tenga la crisis de pánico. Lo que se ha visto es que cuando van contando más o menos 6, 5 o 6, la crisis de pánico desaparece, pero por arte de magia. El paciente le hace mucho sentido. Entonces solo empieza a entrenarse, ¿cierto? Y las crisis van disminuyendo semana a semana. Si las crisis aumentan, tú puedes ir viendo ese tipo de técnicas o también técnicas principalmente conductuales, porque lo que se hace es manejo sintomático en primera instancia. ¿Ya? Y las técnicas cognitivas que se utilizaron ahí fue la detección, que ella pudiese detectar estos pensamientos, ¿cierto? Que tiene sobre el temor, que tiene, es decir, ¿qué estoy pensando en este momento? A ver, ya, estoy pensando que soy débil, decía ella. Bueno, pero empezar a profundizar por qué ella piensa que es débil y qué le ocurre a ella con eso, qué emoción tiene, y en base a eso se va trabajando la terapia cognitivo-conductual. O sea, es un poco corto la explicación, pero más adelante, Mati, lo vas a poder ver en alguna asignatura y ahí se profundiza en cómo llegar a hacerlo. ¿Bien? Sí, muchísimas gracias. La última cosita chiquitita, esto de la que usted dice de la respiración, es respiración de esta que se le llama diafragmática, que así... Sí, de hecho parte de ahí. Sí, Ah, ok, sí, sí. eso, muchas gracias. Bueno, no de nada. Gracias a Matías. Lo va a ver este año, el segundo semestre en clínica. Por si acaso, vamos a ver la línea cognitivo-conductual. Me gustaría saber si hay una pregunta más. Podríamos cerrar en una para también dejar libre a Roberto y entrar con Lorena también, que sé que también tiene intervención ahora. Nuestros expositores tienen agenda ocupada hoy día. Entonces me gustaría saber si hay alguna pregunta para Roberto, alguna duda, alguna inquietud para que cerremos. Karim, Yo, adelante. hola, yo soy Karin, soy estudiante de tercer año. Hola, Cari. Estoy hace 3 meses ya con terapia online. Yo, o sea, no haciéndola, yo Sí, como sí, sí. paciente, obviamente. Y vía Zoom. Y la verdad es que es todo un tema el setting, porque incluso el psicólogo él me contaba que incluso la distancia de la pantalla tiene que ser lo más similar a cuando es presencial. O sea, no es normal ver a tu psicólogo así como cuando uno ve en las clases o como te estoy viendo yo a ti, que te veo con la cara encima. También las luces. Tampoco tener una luz arriba, sino que tiene que ser dos por los lados, sobre todo en las tardes. Entonces es un temazo. Pero lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto un poco de la pérdida de claves
visuales o auditivas que se producen por este tema de internet. De repente se corta o se queda pegada la pantalla. ¿Te ha sido complicado eso para ti? Sí, ciertamente un poco lo que yo reflejaba en la presentación. O sea, hay un montón de detalles técnicos, ¿cierto?, que se van perdiendo, partiendo de la base de lo que dice usted, de esto de perder un poco la visual, ¿cierto?, de los elementos no verbales del paciente. Eh, yo diría que, claro, o sea, todos estos elementos que usted comenta de las luces, ¿verdad?, de la cercanía, de la pantalla, son complejos, pero eh, por eso que también yo planteo de que no existe un protocolo de esto, o sea, esto va a ser un aprendizaje diario. Es decir, si no me funcionó por Zoom, probablemente tengo que intentar por Meet. Si no me funciona, si el paciente me contestó en el baño, me dice que ahí es donde puede él atenderme hoy día porque está más tranquilo. Bueno, habrá que adaptarse y por eso que los colegas, ¿cierto?, se han ido adaptando a este funcionamiento. Eh, es complejo el encuadre, como yo les comentaba, o sea, de cómo uno decir al paciente, ¿cierto?, aléjate de la pantalla o acércate a la pantalla, hasta qué punto uno puede intervenir en ese encuadre. Entonces yo creo que la complejidad va más en el canal, ¿cierto?, que es un tema, es un problema, yo diría, no menor. El cómo yo trabajo, porque por una parte tú antes de la consulta te preocupabas de traer teóricamente las técnicas, teóricamente el conocimiento y aplicarlo con el paciente en conjunto. Hoy en día te tienes que preocupar de eso, pero también de otros elementos. Por ejemplo, el cobrar, que no es menor. El, el, en este caso, por ejemplo, nosotros contamos con secretaria, pero sí me ha tocado en algunos casos y a veces resulta incómodo para el que le cuesta. A mí me cuesta un mundo eso todavía. Y también, o sea, estamos preocupados de estos otros elementos, pues, de que no suene el audífono, de que el micrófono esté muy fuerte. Entonces, también por eso que yo planteo esta mini encuesta, ¿cierto? Podríamos llamarla de los colegas, de que es un tema tremendamente complejo y tremendamente agotador, porque no hay todavía referencia de qué es lo mejor y cómo es lo mejor para trabajar en esto. O sea, estamos trabajando en base a la marcha, aprendiendo permanentemente. Okay. Eso es lo que podría decir. No podría Gracias. hablar como un experto, no de nada. Gracias, Roberto. Te despedimos entonces agradeciéndote nuevamente. Gracias. Y nada, pues le damos el pase a Lorena, que ahora nos va a mostrar la línea de intervención específicamente con población infanto-juvenil. Así que Ya, eso, pues, muchas gracias, Roberto. muchas gracias a todos por Que estés muy haberme bien. visto, escuchado. Chao. Que les vaya muy bien. Adiós, chao. Suerte, colegas, chao. Ya, chao, Lorena, gracias. te damos el pase. Ya, bueno, me presento a todos los alumnos. Me llamo Lorena Bay. A ver, ¿se escucha como? ¿Se escucha bien? Ya. A ver, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo trabajo en el área infanto-juvenil y además me formé como terapeuta familiar. Hace como más o menos unos 15 años que estoy trabajando en clínica, pero desde la práctica profesional estuve ligada a la infancia. De hecho, voy a hacer una pequeña, así como contarle un poquito. Recuerdo que la práctica profesional hacía hace mucho, mucho tiempo. La hice en la Junji, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y la verdad es que mis compañeros de la U, todos se notaba como siempre la preferencia por la psicología más de adultos, o querían hacer su práctica en los consultorios, en el hospital. Y me acuerdo que en ese tiempo no me vieron como muy bien mirado que yo me fuera a la Junji, porque era como un espacio que nunca había ido un psicólogo. Ellos estaban súper agradecidos de que yo hubiera elegido ese lugar para hacer la práctica. Y fue desde ahí como una experiencia bien
como relevante para mi formación como psicóloga. Y desde ahí que nunca más dejé la infancia y bueno, después la adolescencia. Me he formado fundamentalmente en esta área, he hecho diplomados de terapia de juego, hice un diplomado de psicodiagnóstico clínico infantil en la Universidad Católica. He tratado como de formarme siempre en esa área y es lo que más me gusta. Es como que realmente me llena así totalmente y claro, pues me he dedicado en estos últimos 10 años solamente a la clínica, porque trabajé, bueno, en colegio, trabajé en centros de violencia intrafamiliar, en el área de niños, más o menos contándole un poco cuál ha sido como mi experiencia. Mufarref me pidió que yo presentara un caso presencial y bueno, y después el cambio a la modalidad remota. Y claro, ha sido todo un desafío, como dijo el colega anteriormente. Es difícil, la verdad, la modalidad online. Pienso que obviamente tiene que ver harto con la adaptación de nosotros los psicólogos y también de nuestros pacientes. Pero yo creo que se puede y se puede hacer bastante bien. Tengo algunos casos de niños pequeños que lo he hecho que también me gustaría contarles, así como si nos queda tiempo, no tan profundo como este caso que les voy a mostrar. Pero sí se puede, hay que tener, como decía el colega, harta energía como mental, energía física como para meterse en esta área, en esta modalidad, porque cansa bastante. A veces la clínica cansa harto y más en esta modalidad. Ahí al final, como de la presentación, les voy a explicar cuál fue el cansancio que yo empecé a notar. Ya, pues entonces esa es como mi línea de trabajo, la terapia familiar, la terapia vincular, la terapia de juego. En este caso trabajé la terapia vincular familiar. Ya, este es un caso que yo estoy atendiendo desde abril, yo creo, más o menos. Y aquí hice como esta estructura de la presentación donde, bueno, ella, el nombre no es real, digamos, Marcela puse, y ella tiene 14 años. El motivo de consulta, que fue la primera sesión presencial que vino la mamá con ella. En general, yo la primera sesión hago pasar a la mamá, a los padres, si es que vienen los dos. Con este caso, cuando tiene 14 años, hago que vengan los tres. A veces cuando son más pequeñitos, la primera sesión es solo con los padres. Para profundizar mejor y porque además los niños se inquietan mucho cuando empiezan a escuchar lo que les va ocurriendo dentro de la percepción de los padres hacia ellos. Entonces es mejor como citarlos solos, por lo general la primera sesión. En este caso, como ella tiene 14 años, lo hicimos en conjunto. Y el motivo de consulta es que la Marcela tenía desde hace una semana después del confinamiento, de estar encerrada, empezó a tener sensaciones de angustia antes de dormir, crisis de llanto, cosa que nunca la mamá había visto en ella. También ella me mostraba un poco esta sensación de que se iba a morir, dolores físicos, sensación de falta de aire. Ya ese es como el motivo de consulta. Pasemos a la otra diapositiva. Aquí le hice un pequeño genograma. Bueno, yo no sé si ustedes, me imagino que han tenido asignaturas de terapia familiar, me imagino algunos de ustedes. Si no, después me hacen las preguntas cuando terminemos. Aquí es un pequeño genograma que es bien simple, pues no está como la familia de origen, solamente dice la familia nuclear. Aquí está la mamá, vamos a poner la Angélica. La mamá se casó con el padre de Marcela. El padre de Marcela es carabinero
y se casaron, la tuvieron a ella y se separaron cuando ella tenía 6 años, ¿ya? Y después la madre se volvió a casar cuando Marcela tenía aproximadamente 10 años, se volvió a casar y ahora viven los tres, o sea, el padre sustituto y Marcela y la mamá Angélica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí están un poco lo que les estoy comentando, que bueno, los padres se separaron cuando ella tenía 6 años. La madre relata situaciones de maltrato psicológico de parte del papá biológico hacia ella, de maltrato de pareja, psicológicos, también de temas de infidelidad también. Marcela de chiquitita vivenció discusiones, sobre todo en las noches. Ella me relata que tiene recuerdos de niñita de escuchar las conversaciones, de no poder dormir, de escuchar a la mamá llorar mucho, y ella sentía de pequeñita que muy angustiada por su mamá. Marcela tiene una buena conexión emocional cuando ella cuenta en las sesiones, accede fácilmente a su experiencia de niña, y eso es como bien positivo, un recurso que ella tiene para trabajar. Después el padre biológico, digamos, cuando se separaron a los 6 años, siguió teniendo visitas, y visitas reguladas por el tribunal. Pero ya a los 10 años él dejó de conectarse con su hija, de irla a buscar, tenía excusas, no llegaba, entonces la mamá después empezó a decirle que el papá estaba trabajando, que no podía venir a buscarla. Entonces ella extrañaba mucho al papá. De hecho, la mamá me comentaba que lloraba por el papá, miraba por la ventana, tenía como estas como conductas de mucha tristeza por esta como abandono, digamos. Otro aspecto importante en este caso es la vivencia de la mamá de Marcela, de que desde el embarazo ella sentía un rechazo por su hija. Tenía como también rechazo cuando ella le empezó a crecer la guatita del embarazo. Sentía que ese cuerpo no era de ella, empezó a tener como cierta angustia sobre el embarazo y sobre su percepción de sí misma. Empezó a tener un rechazo de no quererla, de pensar en darla en adopción. Ella, desde antes de tener esta pareja del papá de Marcela, siempre de chica nunca quiso tener la idea de ser mamá, y por lo tanto cuando ella quedó embarazada fue como lo que ella relata, es como más como que la convenció esta pareja de ser padre, pero ella no quería. De pequeñita, entonces, como les contaba, hubo este rechazo. Dice que cuando era bebé la Marcela, ella tenía tendinitis en los brazos, se sentía muy agotada de tomarla en brazos, era como un rechazo desde el cuerpo, desde las emociones. Y así empezó a crecer, y ella me comentaba que desde pequeñita empezó a ser muy rígida y muy estricta con Marcela. Por ejemplo, la primera pataleta que ella tuvo, no sé, a los 2 años y medio, fue súper severa, y dice que nunca más le dio pataleta. No llegaba a golpearla, ¿ya? Pero sí es ser muy estricta, la gritaba mucho. Entonces, ese fue como el relato que la madre me empezó a comentar desde toda la infancia. También todo el día en sala cuna, porque ella es profesora, y claro, pues la tenía en sala cuna. Igual sentía mucha angustia cuando pensaba en su hija, y que estuviera bien en la sala cuna, que no le fueran a hacer nada.
Llegaba muy angustiada a irla a buscar como tipo 6, 7 de la tarde después de la jornada laboral. Muy angustiada a saber cómo estaba su hija. Era como un poco una sensación ambivalente entre de querer tenerla y cuidarla y a la vez rechazarla. Esa es como la historia bien, bien fuerte y triste respecto a cómo esta mamá empezó a vincularse con su hija. Posteriormente conoció a esta otra pareja, porque cuando ella se separó, cuando ella tenía 6 años, después ella estuvo sola un tiempo y conoció a este profesor, que eran compañeros de trabajo, y él, una relación muy sanadora para ella en muchos aspectos y también para Marcela. Entonces este papá sustituto se empezó a vincular, se casaron finalmente y él es una imagen muy positiva en Marcela. Tiene un muy buen vínculo, muy cercano. Ella me dice que por largo tiempo, hasta el día de hoy, es la persona que ella más confía, que más lo siente cercano y que siente el cariño que él le tiene a ella. Bueno, aquí más o menos lo que les decía recién, les contaba que en la infancia y al principio de la adolescencia esta desconexión emocional, el rechazo, el autoritarismo. Y otro aspecto relevante es que hace unos meses atrás, unos 4 meses, la abuela materna falleció y eso también la tenía muy mala a Marcela, sentía pena por su abuela, a pesar de que la abuela no fue muy cercana, pero sí fue significativa para ella. Sigamos con la otra. Ya, entonces acá empezamos a trabajar de forma presencial y yo hice una evaluación psicológica de Marcela, le apliqué algunos test y me manejé con una hipótesis diagnóstica respecto a como especie de crisis de pánico que la verdad es que nunca le he querido poner el nombre crisis de pánico porque siento que son como más síntomas que ella empezó a tener, además que no están como de larga data, sino que empezaron ahora. La hipótesis diagnóstica que empecé a manejar era que estas pérdidas afectivas de Marcela empezaron a gatillar estos estados de ansiedad. ¿Por qué creo eso yo? Porque ahora cuando empezó la cuarentena, por primera vez Marcela empezó a ver más a su mamá. O sea, ella toda su vida no la veían todo el día. La veía después de las 7 de la tarde. El padre sustituto era la persona que ella más veía después del colegio, porque el papá, el padrastro, digamos, tiene menos horarios de colegio, entonces se dedicaba más a ella. La mamá súper trabajólica, también en los profesores, como ustedes saben, los fines de semana trabajan también dentro de la casa, entonces ella, el contexto de la pandemia hizo que se reencontrara con su mamá. Y ella misma me comentaba en las sesiones que empezó a sentir como cierto rechazo hacia su mamá, de verla ahí, de que también no podía conversar con ella porque la mamá estaba con teletrabajo, entonces estaba encerrada, estaba mal genio, tomaban once juntas o almorzaban, pero la mamá muy distante. Entonces esto empezó a gatillar en ella esta ansiedad, a recordar cosas del pasado, empezó a sentir que la mamá no la quería, que no quería estar con ella. Fundamentalmente eso lo hicimos consciente, digamos, en ella misma y ella le hizo harto sentido. Y además otra, digamos, como hipótesis que yo tengo es que ella tiene una falta de regulación emocional en sí misma. Ella es una adolescente que en el fondo no sabe cómo gestionar bien sus emociones todavía.
Y eso es por la falta de vínculo de mamá, de lo que le pasó a ella de chiquitita. La mamá desde chiquitita que fue muy severa cuando ella empezó a manifestar sus primeras emociones, cuando tenía que contenerla, que acogerla, nunca pasó eso. Entonces ella hacia sí misma, cuando en la adolescencia empiezan a manifestar, a encontrarse más hacia sí mismo y tienen que tener más la capacidad de regularse, y ella no la tenía, no la tiene, o en ese proceso estamos, digamos. Otro aspecto importante dentro de la hipótesis diagnóstica, estos sentimientos de desvinculación de la figura paterna biológica. Ella está convencida que él no la quiere para nada, que nunca, de que hay un rechazo absoluto hacia ella. Nunca más se comunicó con él tampoco la llamó más, digamos, desde ese tiempo, y como la mamá es muy autoexigente, tampoco lo ha hecho partícipe en términos de, por ejemplo, de, no sé, pues demandarlo por el tema de alimentos. Esta persona es totalmente ausente. Bueno, y el último punto que pongo ahí es como lo que ya les acabo de explicar, el rechazo materno, que no la quiere, que le importa más el trabajo. Es una madre muy sobreexigente y que cumple las expectativas. El mundo interno de ella, la mamá no lo conoce, no sabe sus sentimientos, las emociones que ella ha vivido en este último tiempo en la adolescencia. Continuemos con la otra. Si seguimos con las sesiones presenciales, entonces yo lo que empecé a hacer después de esta hipótesis diagnóstica y de hacerle una devolución a la mamá, porque trabajé con la Marcela, le dimos el sentido a estos sintomatologías y le hice la devolución a la mamá también. La mamá le causó mucho sentido también, me empezó a hablar más cosas después de que yo le hice la devolución. Más situaciones de rechazo. Por ejemplo, me decía que, bueno, también lo había puesto antes, que cuando la Marcela tenía 12 años ya quería que se fuera con el papá y no le importaba en qué situación podía estar con el papá. Hasta que este padre sustituto, su pareja, le dijo, pero ¿cómo vas a querer que se vaya con él? Entonces ella, la madre, no se sentía competente como mamá. Entonces ahí yo me empecé a meter más en el dolor de la mamá también, porque uno a veces cuando ve a los adolescentes, a los niños, empieza a empatizar tanto con ellos que los padres uno a veces los excluye, y eso es un tremendo error para trabajar, porque en el fondo lo que hay que hacer es trabajar como con esa niña también que fue la madre. Entonces la mamá me empezó a contar su historia, su familia de origen. Ella viene de un lugar, de una familia que se ha dedicado al campo, y ella siempre quiso ser profesora o profesional y siempre se esforzó por ir a la universidad, por salir adelante. Entonces su prioridad en la vida era lo profesional. Ella no quería ser como la mamá en el fondo, y esa como insistencia de ser una mujer profesional la empezó a excluir otro tipo de experiencias como el ser madre. Entonces empecé a hacer esta intervención familiar en la diada madre-hija, y empezó a pasar algo súper bueno, en que la Marcela logró empezar a expresar su dolor de niña, y la madre escuchándola muy atentamente, con mucha sorpresa, con mucha culpa también. Pero así empezamos a avanzar. También en esta intervención trabajamos aspectos positivos de la relación, que era lo bueno que sentía Marcela de su mamá, porque además para Marcela su mamá también la admira mucho. La siente una mujer como muy luchadora, y todo lo que tiene que ver con la forma de ser que tiene la mamá.
La madre también en estas sesiones empezó a trabajar sus temores, sus anhelos, empezó a hablarle a la hija de cómo ella se sentía cuando ella era pequeñita. Como les contaba recién, lo de la familia de origen, el rol que tuvo en su familia. Y en la tercera sesión vincular, la Marcela expresó totalmente su dolor y esa sesión fue muy intensa, muy intensa. Y la madre la escuchó, se conectó, y eso lo encontré como muy sorprendente, porque si la madre se ve como una mujer muy fuerte y como bien dura, por decirlo, y entonces ahí como que se conmovió demasiado por lo que la Marcela decía de lo que ella sentía de niñita. Y también contó cosas de que le pasaban con el papá biológico, que la dejaba, que la iba a buscar y la dejaba como jugando con sus primos, no estaba mucho con ella, el tiempo que le iba a buscar antes de los 10 años. Continuemos con la otra. Y aquí, después de la tercera sesión presencial, como que hice trabajo diárico, hicimos cambio de modalidad online. ¿Por qué? Porque fue algo que pasó acá en la consulta, que empezaron a llegar más pacientes y la sala de espera se empezó a llenar, porque al principio que el confinamiento no habían tanto, no consultaron tanto, pero ya empezaron a pasar los meses y las personas ya están muy agotadas, muy agobiadas, entonces empezó a haber más demanda. Y la mamá se asustó y me dijo, ¿sabes qué? No, tiene que ser la anterior. No, estamos bien, sí. No, la otra, es que me confundí. La mamá me empezó a comentar que no quería ya venir más a las sesiones, y hicimos el cambio de modalidad remota, y yo con harto temor porque no sabía cómo me iba a funcionar, porque yo estaba trabajando de a dos. Cambia continúa, ahí. Entonces empezamos a hacer por videollamada, porque intentamos por Zoom, pero nos desconectamos en una primera instancia, y lo hicimos por videollamada. Y aquí anoté como los recursos y los obstáculos que empecé a tener yo con la modalidad online. Y los recursos es que como ya era la cuarta sesión de A2 y la tercera, recuerden que fue bien intensa emocionalmente, yo dije, pucha, ¿cómo lo voy a hacer para continuar este clima emocional? Porque la verdad es que estábamos profundizando bien. Y cuando cambiamos a esta modalidad, permaneció como recurso, lo anoté acá, que permaneció la sintonía en ahondar en los recuerdos de ella, de chiquitita, de no sentirse querida. La madre siguió atenta y con necesidad de reparar en la relación y de sentirse conmovida frente a esta experiencia. Y también la madre ahora en esta sesión empezó a decir las cosas que a ella le pasaban con su hija, de que le costaba ponerle límites, que la misma culpa que ella sentía porque no había sido completamente conectada con su hija, empezó también a costarle ponerle límites. Por ejemplo, cuando la mandaba a hacer cosas, no sabía, la Marcela a veces le decía que no, le decía más rato, y ella no sabía si decirle o no, ser como autoridad para ella. Entonces empezamos a trabajar esta validación de ella como mamá. Entonces yo encontré que se cumplió el objetivo, pero ahora vienen los obstáculos, que pasemos a la otra diapositiva. Los obstáculos que yo empecé a sentir como un cansancio, sí, pero muy fuerte, y siento que tiene que ver con que la corporalidad como que no me acompaña en la conexión. Por ejemplo, yo me conecto a través del rostro, de la voz, pero, por ejemplo, yo como que incluso hacía como este gesto de hacer más adelante como para sentir la conexión. Y claro, pues, y como que el cuerpo, cuando uno está en sesiones presenciales, uno está como con todo tu cuerpo conectado en este como clima emocional,
Y claro, en la modalidad online se pierde eso y es como muy cansador. También lo otro que empecé como a notar como obstáculo es que el lenguaje corporal mutuo entre ellas tampoco no lo podía percibir porque cada una estaba conectada con su dispositivo en diferentes dormitorios de la casa. Y yo en las sesiones familiares o las sesiones diáricas, uno ve como la interacción que tienen los miembros de la diada o los miembros de la familia. Entonces uno ve como las miradas, las incomodidades, las lejanías corporales. En cambio, en esta modalidad no se puede observar eso. Y se pierde un poco también, como les contaba, el clima emocional. Ya, eso. Ahí, bueno, después me hacen preguntas y ahí les aclaro un poquito más. Sigamos con la otra diapositiva. Y la evolución del caso, actualmente estoy en la tercera sesión online y estamos trabajando en la reparación del vínculo. La madre también ha comprendido esta etapa del desarrollo de la adolescencia de Marcela y se está sintonizando bastante con ella. Y también estrategias para poner límite. Y ha disminuido notablemente la sintomatología ansiosa, eso ha sido súper bueno. Hay expresión, sí, de llanto asociado a estos estados de tristeza, pero yo evalúo que es muy buena señal porque ella ha podido ser más consciente de su tristeza y su dolor y por lo tanto sus síntomas físicos de ansiedad han disminuido harto. ¿Por qué? Porque ella expresa más la pena, expresa más sus sentimientos, sus emociones, entonces la madre también ha podido contenerla más y ha podido saber qué le ocurre a su hija, cosa que en muchos años no pasó. Entonces creo que eso ha sido que ha bajado la sintomatología. Esa ha sido como mi evaluación y en eso estamos, pues estamos en esta tercera sesión. Mañana tengo la cuarta sesión y vamos a continuar con la modalidad online y siguiendo trabajando en la relación de ellas dos. Esa sería mi presentación. Le aviso a Mufarret que tengo tiempo para contestar preguntas porque tengo paciente a las 4 recién. Ya, Okay. así que gracias, eso. Lorena. Te pasaste súper claro también, súper didáctico, bacán. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna inquietud. Podemos tener espacio como para algunas preguntas con Lorena, algún comentario. Puede levantar su mano. Javiera, adelante. Hola, sí, buenas. Soy Javiera Campillay, estudiante de psicología de cuarto año. Y mi pregunta va en relación a cómo se da la psicoterapia online. Por ejemplo, en el caso de Marcela, donde no solamente está ella, sino que también su madre. ¿Cómo se aborda como a las dos en este como modalidad tan complicada, que ya con uno se hace difícil como se hace con dos? Sí, eso es súper difícil porque, como les contaba recién, ellas se conectan en diferentes dispositivos, entonces la Marcela está en su dormitorio y la mamá en el otro. Y claro, cuando por ejemplo yo estoy interviniendo, yo le digo, Marcela, le pregunto, hago alguna intervención o alguna pregunta circular, por ejemplo, así que le pregunto, ¿qué piensas de lo que dice tu mamá o qué sientes de lo que tu mamá dice? Entonces ella ahí contesta y la mamá va escuchando, pero claro, es difícil porque cuando es presencial, por ejemplo, el otro miembro puede interrumpir y puede hablar, uno puede ir viendo lo que le va pasando. Y en este caso es como que a través de estos dispositivos como que uno tiene que hacer como una espera, ir regulando los tiempos y es como adaptarse, la verdad, yo lo veo como una adaptación, pero es mucho más difícil que lo presencial, pero igual se ha podido hacer. Por lo menos, como les contaba, continué, digamos, en la intervención
Lo que cambia es como el clima emocional, pues, como eso de sentir lo no verbal, las miradas, las posturas. Eso es muy complicado como en la terapia familiar. Pero claro, pues ahora eso es como lo que tenemos en este momento y yo creo que a medida que van pasando las sesiones quizás vamos a ir tomando como más el ritmo de la intervención. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Súper. Ya. Tenemos 2 preguntas más, Lorena. Tenemos Ya. a Matías y a Javier. Comencemos con Javier y posteriormente le damos la palabra a Matías. Ya. Hola, buenas. ¿Se escucha bien por casualidad? Sí, Sí, súper. súper. Ya, es que tengo una pregunta a modo general y es que hay algo importante para mí, que es el factor económico. Eh, Quería saber si dentro de las terapias está como consensuado entre los profesionales, si hay un cambio entre el valor de la terapia con modalidad online y algo presencial. Ya se han visto los obstáculos y las diferencias, pero ese componente económico también cambia o trae relaciones y accesibilidades diferentes para las personas. Quería saber qué me puede decir respecto a eso, por favor. Mira, yo cobro lo mismo. Hay pacientes que me han preguntado si es más barato o no, porque yo creo que que claro, está como esa sensación de que lo online no es tan efectivo quizá y por eso también eh, los pacientes pueden preguntar, pero hasta el momento, en mi caso, es lo mismo, incluso como yo les contaba, como es mayor el desgaste, pero es lo que hay en realidad, pues, y claro, al final cuando se trabaja en las sesiones, después los pacientes se dan cuenta que en realidad se cumple el objetivo y el valor es igual. Igual yo tengo, o sea, hay aranceles diferenciados, FONASA, hay como diferentes tipos de precios que tampoco son tan elevados. Y eso, no sé si contesto tu pregunta. Sí, la verdad es que sí, pero en un ámbito, por ejemplo, como en el que estamos claramente, en donde varios sueldos o economías dentro del hogar también se han visto modificadas, súper afectadas algunas, como le decía, las accesibilidades también cambian mucho, demasiado. Entonces, por eso dije yo que era una pregunta como general, en el sentido de Ya. que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión de un profesional respecto a eso? Hacia el que puede, el que no puede, no, no sé, ni siquiera sé cómo plantearlo. Eso depende, yo creo, de cada profesional. Pues hay profesionales que tienen aranceles diferenciados, otros que no. Acá, por ejemplo, en el centro que yo trabajo, el centro Creando, hay de todo. Si un paciente, por ejemplo, no puede pagar la totalidad, se le hace rebaja. Aquí no es como una atención exclusiva para personas que puedan pagar o no, o como lo que tú me planteas. Yo creo que cada centro tiene como sus diferentes formas de cobros o de honorario. Eso más que nada. Ya. Sí, entiendo. Muchas gracias. Súper. Estamos un poquito pasados en la hora, así que vamos a cerrar con las preguntas de Matías y Fabián. ¿Ya? Ya. Le damos la palabra a Matías. Adelante. Ya sí, la voy a hacer cortita. Dale. ¿Cómo serían las herramientas de esta escuela, siguiendo esta escuela de la cognitiva conductual, para trabajar y concientizar a la mamá? Porque, Perdón, la terapia familiar sistémica. ¿sí? Sí, lo que estoy haciendo yo o lo que hizo el otro colega. No, disculpe, me confundí. Ya. Era cómo son las herramientas que usted utiliza para concientizar a la madre.
Ay, buena pregunta. Como para poder que ella se ponga en el lugar de su hija, empatice con ella, ¿eso? Claro, porque por lo que le entendí, a medida que la madre iba escuchando el discurso de dolor de su hija, ahí se Sí, iba, puede que eso fue como una, no técnica así como a propósito, sino que de esa forma fue que la mamá pudo ir como claro. comprendiendo esto, pero se dio así, pues eso Mira, que no, la terapia, yo soy súper así como, ¿cómo se llama? Fans de la terapia familiar porque, porque pasa que, que cuando uno trabaja en la relación, en las relaciones, va pasando que los pacientes van comprendiendo el mundo interno del otro cuando, por ejemplo, yo como psicóloga le voy preguntando a la paciente índice, que en el fondo es la Marcela, le empiezo a hacer preguntas respecto a su vida interna o su mundo interno. Entonces ahí como que la mamá sola empieza a observar otra cosa que nunca había visto en su hija o que no tenía acceso a eso. Y eso tiene que ver como las preguntas y cómo uno como psicólogo va profundizando. ¿Ya? O sea, como son técnicas que tienen que ver con preguntas. Preguntar circularmente, que se trabaja harto en la terapia familiar. Las preguntas circulares son que, por ejemplo, tú le dices a la mamá, ¿qué sientes? O cuál es tu opinión de lo que dice Marcela? O a Marcela, por ejemplo, preguntarle, eh, ¿qué crees tú que tu mamá piensa de lo que tú estás diciendo? Entonces ahí como que empieza a abrir, como que se abren puertas de profundización en la experiencia de las personas. Entonces esas son como técnicas bien simples, pero tienen que ver con el lenguaje solamente, cómo uno va profundizando. Entonces ahí como que se va abriendo todo un mundo y ahí la mamá empieza a empatizar y a conectarse con su hija. Esa es la gracia de la terapia familiar, como que uno va metiéndose como en el mundo relacional. No son técnicas así como estructuradas, así como decir, como decía el colega anterior, de eso de la respiración. No, pues acá como que ahí son técnicas que tienen que ver con el momento actual o momento presente de lo que está ocurriendo ahí. No sé si respondo a tu pregunta. sí, sí, súper bien, muchísimas gracias. Ya. Hola, buenas tardes. Soy Fabián. Hola, Bueno, hola. me quería hacer una pregunta relacionada, bueno, primero que todo, si es que ha tenido más casos en el área como infanto-juvenil y cómo ha Sí, podido mediar y solucionar el tema de la concentración en niños. sí, buena pregunta. Mira, yo les voy a contar no sé si tenemos tiempo, yo tengo tiempo. Hay dos casos que estoy viendo de niñitos uno de 8 años, pero a ese niñito solamente lo he evaluado, todavía no trabajo con la familia y con este chico de 8 años me ha resultado bastante bien. Bueno, tiene 8 años, no es tan chiquitito, entonces igual hemos podido trabajar y le ha picado el CAT, por ejemplo, ese test de las láminas y me resultó súper bien. Me hizo toda la historia, lo que sí que la mamá al principio lo ponía como en un lugar, en un pasillo que tienen en la casa, abajo de una escalera. Entonces escuchábamos todos los ruidos ambientales y yo le dije a la mamá que no podía ponerlo ahí, que tenía que ser en un dormitorio, en algo íntimo para él. Y claro, pues eso era como la primera dificultad que empecé a tener, pero finalmente cuando ya estaba en su espacio, me resultó bastante bien. También logré como que él me contara situaciones que estaba viviendo con el papá. Pensé que no iba a poder hacerlo porque 8 años, finalmente fue bueno porque él pudo contar las cosas que le estaban pasando con el papá.
¿sabes lo que hice harto? Que él me mostrara sus juguetes de la pieza, me mostró todas sus cosas que a él le gustan, como que me metí en ese mundo de él personal y fue súper bonito porque él también se entusiasmó harto y me empezó a mostrar, a conectarnos. Yo creo que eso es una buena herramienta para trabajar con los niños desde sus juguetes y sus cosas que ellos tienen ahí. Eso me pasó con este chiquitito de 8 y el otro día evalué una niñita de 4 años y medio y ahí dije, ya, con esta sí que no me va a resultar, pero ¿sabes qué? Trabajé solamente 2 sesiones, pero como de orientación para la familia, y en una sesión lo hice jugar a todos, a la mamá, al papá y a la chiquitita con los juguetes de ella en la casa. Hice como una evaluación a través del juego y también fue súper positivo y saqué hartas conclusiones. Y con los juegos de ellos, pues porque cuando yo hago evaluación a través del juego, lo hago acá en la consulta y es con los juguetes que yo tengo acá, que son seleccionados como una bandeja de arena o un juguete específico que uno tiene que tener. Pero en este caso, como eran juguetes de ella, igual me atreví y empecé a trabajar con los juguetes de ella y me resultó bastante bien esa sesión. Claro, pero ahí no es lo óptimo, porque, por ejemplo, a mí me gustaría a ella hacerle una bandeja de arena, que es una técnica de terapia de juego que es como más estructurada, que se necesitan figuritas adecuadas a lo que yo quiero lograr. Pero igual pudo bien y digamos, evalué ese juego que hizo con los papás y después yo le hice la devolución a los papás de lo que había observado en el juego y le hizo harto sentido a los papás y ahora estamos trabajando un tema de ella que empezó a romperse la carita con las manos, con las uñas, estaba como muy, muy angustiada. Pero al final era un tema de pareja que le estaba afectando a la niña y a través del juego yo detecté algunas cosas ahí. Y ha resultado bien. Pero es bien cansador en realidad, pero hasta el momento en esos casos de niñitos he tenido. Eso. Muchas gracias. Ya. Gracias, Lorena. Llegó una última pregunta por el chat, con esto ya vamos cerrando. Si quieres respondes tú, si quieres también puedo responder yo. Ya. Dice, soy Natalie Carvajal de Psicología. Gracias, primero te agradezco por su experiencia, por el compartir también cómo has trabajado con terapia, pero le surge una duda a ella sobre el manejo con las sesiones de terapia con los niños. Dice, ¿no será contraproducente en algunas ocasiones que entre el niño con sus padres a sesión, sobre todo en aquellos niños que pudieran tener alguna imagen un poco agresiva o violenta o intimidante de su papá? No sé, ¿qué podrías tú responder frente a eso? A ver, no entendí muy bien, era como niños que tienen sintomatología agresiva o son agresivos. No, si en una primera sesión con un niño es pertinente siempre entrar a sesión con sus padres, entre todo el grupo familiar. Ya. Eso es lo que yo expliqué al principio, que yo no, cuando son niños pequeñitos, yo la primera sesión la hago con solamente los padres. ¿Por qué? Porque en un principio, al principio cuando empecé a atender, y bueno, y después cuando me formé en terapia de juego en el diplomado, nos explicaban también de que era importante que darle el espacio a los padres para comentar lo que o sea, para el motivo de consulta, para profundizar, porque hay ciertos temas que los niños, aunque lo saben, porque los niños saben todo lo que ocurre en las casas, verbalizarlo delante de ellos genera en la misma sesión mucha angustia, mucha ansiedad a veces los niños, y también uno como terapeuta va observando la incomodidad, entonces a veces uno dice ya mejor que salga un ratito el niño para poder hablar con los papás, pero tampoco es lo ideal porque lo vamos a dejar en la sala de espera, solo. Entonces, al final la decisión va porque sea una sesión, como primera sesión bien profunda, donde se aborden hartos aspectos, incluso como de la anamnesis, de cuando el niño es chiquitito, del embarazo, todo,
Y después la segunda sesión ya se cita al niño y se contextualiza. Yo siempre a los niños les digo que por qué creen que están yendo al psicólogo, qué les pasa, porque eso también es un error que se comete, que a veces a los niños chiquititos no se les dice por qué van, y no, pues ellos son los pacientes, ellos son los que van a ir a la terapia, y ellos a través de la forma de su lenguaje, a través de dibujos, ellos también van sintiendo la necesidad de ir al psicólogo y de trabajar sus temas. Entonces, en la segunda sesión hacemos eso, pues contextualizamos el que los papás fueron solos, yo les explico a los niños lo que yo conversé con los papás, como en el lenguaje para ellos, para que lo comprendan bien. Y ahí empezamos a trabajar en la primera parte, que es como la evaluación psicológica. Eso es lo que hago. Y en los adolescentes, a veces, claro, como en este caso yo lo hice ir a la primera sesión, pero hay adolescentes que también yo pido que solamente vayan los papás, depende de cada caso, depende de lo que observe, o de la primera consulta telefónica cuando piden hora. Eso. Muchas gracias, Lorena. Agradezco enormemente a nombre de la universidad, de la carrera y también del Centro de Atención Psicológica tu participación y la exposición y la disposición a contestar las preguntas. Y también agradece la respuesta. Solo para ir cerrando en honor al tiempo, bueno, tal como decía Roberto, colega al inicio, y tú también, claramente hay varios desafíos que todavía estamos afrontando en este contexto, en cómo poder todavía llevar los procesos de atención psicológica con nuestros usuarios o pacientes o clientes, dependiendo como el marco en que lo estamos llamando, tanto ya sea de accesibilidad, conectividad. Claramente estamos aprendiendo sobre la marcha, tenemos que siempre tener en cuenta que esto es un contexto que no nos había tocado hace 100 años atrás, y hace 100 años atrás la psicología estaba bastante más en pañales que ahora, así que queda todavía mucho por resolver y mucho por trabajar y aprender. Y quedó quizá algo un poco en tintero de lo que preguntaba Javier antes sobre el cobro de las atenciones psicológicas. Claramente hay un componente ahí, tal como tú lo mencionaste, ético, en cómo cada profesional puede abordar la contraprestación de servicios también, que es no excluir que la relación terapéutica es una relación de ayuda, pero también es uno como profesional está prestando un servicio profesional y vale la remuneración que uno está ajustando para ese proceso, digamos. Ahora, cada vez más hay mayores instancias para acceder a atenciones psicológicas de buena calidad, digamos. Hay redes de psicólogos voluntarios que están realizando atenciones también en este contexto de teleatención a bajo costo o nulo costo, y también uno como profesional, cuando se ve involucrado en estas dificultades o uno de sus pacientes, usuarios, le manifiesta dificultades económicas, yo creo que cada uno ha tomado distintas acciones, se puede llegar a algún tipo de convenio, de acuerdo momentáneo, digamos. Siempre esa función está. Lo que pasa, yo creo que a la base hay un problema ahí de accesibilidad y de difusión de todos estos medios alternativos de conexión y de atención psicológica que las hay, como por ejemplo el Centro Psicológico Universitario y las redes de atención voluntarios que hay en todo el país, digamos. Así que a medida que vayamos teniendo cada vez un catastro más afinado de estos dispositivos, claramente se los comunicaremos a toda la comunidad. Así que nuevamente muchas gracias, Lorena, gracias a Roberto que está ya atendiendo, gracias a los asistentes. Recuerden que les va a llegar el material por correo y les va a llegar también la encuesta para que la puedan contestar. Muchas gracias y los invitamos a los próximos conversatorios que van a venir y esperamos poder contar en algún futuro también contigo, Lorena, si logramos coincidir y coordinar. Muchas gracias. Sí, me encantó, así que gracias por la invitación, fue muy entretenido para mí. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Así que cuando quieran. Pues, queda anotado, que está grabado. Así que muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Éxito. Muchas gracias, saludos.
Nos vemos, gracias, chao. Gracias. Chao.